Meditar en la palabra del Señor. ¿Ya todos tienen su consejero? Muy bien, si ya a nadie le falta consejero, si a alguno le falta, nuestro hermano Roberto allá se los facilita con la ayuda del Señor. Les invito, se sirvan a estar de pie. Hermanos, hemos terminado la epístola a los Hebreos. Ahora comenzamos la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, primera a Timoteo. Y bueno, pues los instamos, amados hermanos, a estar en cada una de las enseñanzas, porque pues el Señor nos habla y aprendemos de cada una de estas epístolas, de estas cartas. Y entonces, amados hermanos, pues los animamos a todos a estar. Hoy tenemos escuela nocturna, pero ya cada domingo en la mañana tenemos nuestra escuela dominical. Bueno, pues vamos a leer la palabra del Señor, la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, porque iniciamos los versículos 1 y 2. Vamos a leer primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en su capítulo 1, versículos 1 y 2. Leamos la palabra, si ya lo tiene, unidos vamos a leer la palabra del Señor, primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2. Leemos y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la ordenación de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Oremos a nuestro Dios. Padre bendito, en esta preciosa hora, ya casi de la noche, nos acercamos a ti, dándote gracias, pues tenemos la bendición tan grande de estar en tu casa y nos has dado la dicha de poder adorar tu bendito y glorioso nombre y reconocer tu grandeza, tu poder, tu amor, tu obra, Señor amado. Muchas gracias, y ahora vamos a meditar en tu palabra. Permite, Señor, que todos seamos bendecidos. Danos tu gracia, tu ayuda, Señor. Toma mi vida en tus manos. Tú sabes, Señor, cuánto te necesito. Tu gracia, mi Señor amado, sea en mi vida, para poder hablar tu palabra, Señor, tu palabra bendita y gloriosa. Gracias, Señor, porque yo creo que tú haces más y tenemos tu bendición. Sabiendo que nos escuchas, te doy gracias por Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos, pueden sentarse. Y tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal Pentecostés, lección 888, con un tema general, y nuestro tema general lo decimos todos unidos, y dice: la doctrina de los apóstoles. Una vez más, ¿cómo dice? La doctrina de los apóstoles. Tema del mes. Dice así: acciones contra las falsas enseñanzas. Una vez más, ¿cómo dice? Acciones contra las falsas enseñanzas. Y amados hermanos, la epístola inmediatamente nos presenta lo que va a atacar. Esta es la primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, su hijo en la fe, un joven pastor, quien había sido de gran ayuda en la obra del Señor para la vida del apóstol Pablo. Timoteo, amados hermanos, pues era griego, su madre era judía y su padre griego. El apóstol Pablo era más que un tutor o un guía para Timoteo. Él lo reconocía, amados hermanos, y decía que era su hijo en la fe.
El apóstol Pablo comienza la carta urgiendo a Timoteo a estar alerta ante los falsos maestros y la falsa doctrina. Y esto va a atacar mucho en esta epístola que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, así alerta, alerta. ¿Qué cosa? Los falsos maestros. ¿Qué cosa? La falsa doctrina. Entonces, amados hermanos, sin embargo, gran parte de la carta también trata sobre la conducta pastoral. Va a enseñar muchísimo cuál y cómo debe ser la conducta pastoral. Pero también el apóstol Pablo instruye muy claramente a Timoteo acerca de cómo debe ser la adoración. Y eso lo vamos a ver muy pronto en el capítulo 2 de esta primera carta a Timoteo. Y el desarrollo, también presenta el desarrollo de líderes maduros para la iglesia. Y usted ha leído muchas veces el capítulo 3. Y que dice, palabra fiel, si alguno apetece obispado, ¿qué? Y entonces comienza a marcar, amados hermanos, esta carta muy importante, el desarrollo de líderes maduros para la iglesia. Y ahí es donde uno comienza a ver, porque uno pregunta, ¿por qué a veces tenemos tantos problemas? Y entonces vamos nosotros a la Escritura y decimos, es que tiene cualidades para servir al Señor. Pero bueno, la Escritura nos menciona, amados hermanos, las características que debe tener aquel que ha sido llamado. Porque alguien puede tener el llamado para servir, pero no estar calificado para asumir ya la responsabilidad que recae sobre un siervo de Dios. Y alguien puede pelear y decir, es que yo ya tengo el llamado, a mí Dios ya me llamó. Sí, hermano, yo creo que Dios ya te llamó, pero no estás calificado todavía para asumir tal responsabilidad. Si nosotros dejamos que proceda, eso nos va a acarrear problemas dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Por eso, amados hermanos, es que es importante el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y pues vamos a ver, reitero, las advertencias sobre los falsos maestros y la responsabilidad de la iglesia hacia los miembros que pecan. Ustedes también tienen responsabilidades en muchas cosas, porque son ustedes los que aprueban o desaprueban. Y entonces uno presenta, a ver, hermanos, aquí tenemos una solicitud, una petición, pero la iglesia tiene responsabilidades de aprobar o de desaprobar tal solicitud. Y entonces, amados hermanos, también vamos a considerar eso, las responsabilidades de la iglesia hacia los miembros que pecan, la situación de las viudas, de los ancianos, de los esclavos. Y a través de toda la carta, el apóstol Pablo anima a Timoteo pues a permanecer firme. Ahora, ser pastor, amados hermanos, pues también requiere el pastor ser animado, ser instado a seguir adelante, a permanecer firme en la fe, a perseverar y a permanecer fiel a su llamado. Y lo vamos a ver, amados hermanos, lo vamos a ver a través de esta carta, no solo de esta, sino de la primera, la segunda carta que escribe a Timoteo, y le dicen, pero tú vela en todo, porque tenía que estar alerta, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y lo va instando, amados hermanos, porque hay momentos tan críticos, difíciles, en donde el siervo de Dios quiere dejar todo. Nada más que es sostenido por la gracia del Señor, es instado por la palabra del Señor a cumplir con el llamado.
El apóstol Pablo, pues él lo tenía muy claro. Él decía, yo quiero terminar mi carrera ¿cómo? Con gozo. Por eso decía, de ninguna cosa hago caso. Pero humanamente, amados hermanos, es complicado, precisamente porque estamos revestidos de esta humanidad. Pero el apóstol Pablo tenía claro, y de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solo que acabe mi carrera ¿cómo? Con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, pues vamos a abordar la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Y tenemos tema del mes, acciones contra las falsas enseñanzas, que es lo que vamos a estar abordando. El título de nuestra lección, ¿cómo dice? Saludo. El apóstol Pablo se da cuenta que siempre era muy respetuoso, tenía mucho cuidado, saludaba a las iglesias cuando les escribía al principio y también que al final tenía mucho cuidado, amados hermanos, con la iglesia del Señor, con los siervos de Dios a quien él se dirigía. El texto áureo, vamos a leerlo, y dice así: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Primera Timoteo 1:2. La verdad práctica nos dice, leamos, el saludo tenía diferentes propósitos, entre ellos reconocer a la persona a quien iba dirigido dicho saludo. Y tenemos nosotros, amados hermanos, en nuestro comentario que nos dice, este mes iniciamos con el estudio de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Yo no sé si alguno de los, no de los actuales, sino de los hermanos más antiguos, ¿qué sentía cuando recibía una carta? Porque yo creo que los muchachos de ahora ya no saben qué es eso, pero antes sí se escribía una carta y dice, hay una carta, quiero leerla, quiero ver qué dice. Y a veces hasta la compartía ¿con quién? Con otros que también leyeran. Bueno, aquí tenemos nosotros esta primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, y como es costumbre del apóstol, inicia precisamente esta carta con una salutación, la cual es una expresión de los buenos deseos del apóstol hacia quien es considerado su hijo en la fe. Y antes de abordar el tema de este mes, acciones contra las falsas enseñanzas, consideremos la siguiente lección. Saludo. Así, amados hermanos. 1. Saludo de quién? De un siervo ordenado por Dios. Nosotros sabemos que el nombre del apóstol Pablo inicialmente era Saulo, pero ahora ya nosotros lo vemos como San Pablo, y vemos en cada una de sus epístolas, amados hermanos, que inician con su nombre, y comienza San Pablo diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo. De esta manera el siervo de Dios declara su autoridad como apóstol de Jesucristo. La palabra griega apóstolos significa enviado, embajador del evangelio, oficialmente comisionado de Cristo. Y es que el apóstol San Pablo fue designado así por Dios. Entonces, amados hermanos, ya vemos aquí Pablo, apóstol ¿de quién? De Jesucristo. Y cada una, amados hermanos, cada una de estas partes, la manera en que él se presenta, porque usted sabe que su nombre significa pequeño, y dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Ya vimos, un apóstol es un enviado, así, un embajador del evangelio. La verdad,
la verdad, amados hermanos, es que el apóstol Pablo se ocupa de su llamamiento. Esto es importante, que nosotros tenemos que ver en el siervo de Dios, el apóstol Pablo, y así se presenta en cada una de sus epístolas: llamado a ser apóstol, llamado para el evangelio. Y no se distrae en otra cosa, sino en presentar a Jesucristo, sino en presentar el evangelio. Esto es importantísimo. Él sabía, amados hermanos, la fuerza que tiene el evangelio de Dios. Por eso cuando escribe a los romanos y dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es que es potencia de Dios. Ahora, él estaba consciente que perder el tiempo o hacer digresión en cuanto al evangelio, amados hermanos, era una afrenta, porque él había sido comisionado para presentar el evangelio de Dios. Esto es importantísimo y ya empezamos. Esto es para nosotros. Ahora, yo les estoy hablando a ustedes, pero realmente esto es para ¿quién? Esto es para nosotros como pastores, que el Señor nos dice: hey, tú no te desvíes, tú habla el evangelio. Yo no te puse ahí para entretener, para contarles tu vida a la iglesia. Yo te puse ahí para presentar el evangelio. Y entonces a nosotros, amados hermanos, nos queda claro nuestro trabajo, para qué también nos ha llamado el Señor. Y entonces tenemos aquí es que el apóstol San Pablo fue designado así por Dios. Es Dios quien le otorga a San Pablo la comisión de llevar el evangelio a los gentiles. Y ya nosotros sabemos, amados hermanos, porque lo hemos leído en las Escrituras, pero tenemos, que decía el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de ¿qué? En vasos de barro. Se nos ha confiado, amados hermanos, este tesoro tan glorioso que es el evangelio. Y como cuando uno, amados hermanos, se presenta como si fuera nuestra credencial, cuando nosotros vamos a otro lugar y quizás no pudo ir nuestra familia, nuestra esposa, y uno se presenta: Dios les bendiga, hermano, o a donde vamos, su servidor Efraín Luis Torres, y reciban saludo también de mi amada esposa, para que sepan que soy ¿qué? Casado. Y reciban saludo de la iglesia que Dios me permite pastorear en su grande misericordia. Y entonces presentamos nuestras credenciales. Eso es importante, amados hermanos. Aquí tenemos nosotros al apóstol Pablo, amados hermanos, sirviendo a Dios y presentándose él, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la ordenación de Dios. Así es Dios quien le otorga, reitero, a San Pablo la comisión de llevar el evangelio a los gentiles. Y en este versículo San Pablo pone en evidencia la fuente de donde proviene su autoridad. ¿Quién lo llamó? Es el Señor. Dios lo llamó. Y Él lo presenta, en otras partes lo presenta, amados hermanos, su llamado de Dios. Y entonces por eso nosotros vemos aquí: por la ordenación de Dios, que nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Le damos gloria al Señor por ese llamado tan especial y tan glorioso que Él nos ha hecho. Y uno dice: gracias, Señor, y reconocemos, así como Él, reconocemos nuestra deficiencia, nuestra incapacidad, amados hermanos, para poder presentar tan grande tesoro como lo es el evangelio. Es una riqueza. Es una riqueza. Si uno, amados hermanos, imagínese usted, piense usted en alguien que vende oro y que tiene que saber: mire, le quiero vender esta
cadena, tiene que saber qué tipo de oro es, cuántos quilates y toda la belleza que está presentando. ¿O qué dirá? No, pues esta cadena, esta cadenucha. No, pues está presentando algo que tiene un valor elevado. Hermano, nosotros, el apóstol Pablo, aquí ya nosotros lo vemos en la figura del siervo de Dios, lo que a él se le había confiado era algo muy elevado. Era el evangelio. Era una responsabilidad muy grande, pero Dios lo había llamado. Esa autoridad viene de Dios por la ordenación de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. No ha de apropiarse nadie esta autoridad y este título a menos que de Dios lo reciba. Si Dios no lo ha llamado, ¿qué? No puede asumir tal responsabilidad. Y aún nosotros, siendo llamados de Dios, no podemos tomar señorío de las heredades que son ¿de quién? Que son de Dios. La iglesia es de Cristo. La iglesia es del Señor. ¿Y usted cree que no luchamos con nuestro yo? ¿Usted cree que no hay ocasiones que uno quiere subirse y dar una reprimenda? ¿O llamarle en lo particular y darle una enjuagada, pero de esas buenas? Pero ¿qué dice el Señor? Nada más te recuerdo que es mi iglesia. La autoridad viene del Señor, es de Dios. El apóstol Pablo estaba ubicado, estaba centrado, sabía quién lo había llamado, sabía que todo venía del Señor y por eso decía, por la gracia de Dios soy lo que soy, solo por su gracia. Todo lo que tengo es de Dios. Si alguna autoridad tengo es de Dios. Si algún ministerio es de Dios. Si alguna riqueza es de Dios. Si algún don viene absolutamente de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Y en el caso del apóstol San Pablo fue un siervo ordenado por Dios. Así el Señor lo llama, amados hermanos. Es por eso que, pues ya leímos aquí, Pablo, apóstol de Jesucristo por la ordenación de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Entonces tenemos aquí, saludo a un hijo en la fe, es decir, a Timoteo. A Timoteo. Entre otros propósitos, un saludo también tenía la intención de manifestar su reconocimiento a la persona a quien iba dirigido el saludo. En este caso, el apóstol San Pablo se dirige a Timoteo, cuyo nombre significa temeroso de Dios. Reconoce su calidad espiritual al referirse a él como a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Verdadero del griego necios significa legítimo, de nacimiento, genuino, sincero, verdadero, fiel. Timoteo, hablando en el sentido espiritual, fue engendrado por el apóstol San Pablo, posiblemente durante su primer viaje misionero, y de quien en repetidas ocasiones hace referencia como un sincero y fiel colaborador. Hermanos, no es fácil, bueno, si uno me dirijo a las madrecitas, no a las que han tenido hijos, pero ¿cómo se le? No con cesárea, sino natural.
Y dice, engendrar cuesta. Es doloroso. Por eso parir hijos en la fe cuesta. Cuesta. Y ahí está el apóstol Pablo al pendiente de Timoteo en los momentos críticos y difíciles, instándolo, animándolo, exhortándolo, ayudándolo, amados hermanos. Y tenemos nosotros aquí cómo se dirige a él. Filipenses 2:19 nos dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo, la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 23, y dice: mas espero en el Señor Jesús enviaros presto, ¿a quién? Para que yo también esté de buen ánimo, entendido vuestro estado. Porque a ninguno tengo tan unánime y que con sincera afición esté solícito por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero la experiencia de él habéis conocido, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo viere cómo van mis negocios. Entonces, amados hermanos, se refiere a él como un siervo de Dios de un testimonio muy elevado y que podía confiar, amados hermanos. Por eso es que dice, a ninguno tengo tan unánime. Oiga, para el apóstol Pablo, la vida de Timoteo era un apoyo y una bendición muy, muy grande. Así. Por eso, amados hermanos, él lo expresa cuando se dirige o cuando habla de Timoteo. Primera Tesalonicenses 3:2, ¿qué nos dice? Vamos a leerlo. Primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2 dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, a confirmaros y exhortaros en vuestra fe. Qué bendición tan grande, porque no lo podía hacer, pero iba a enviar ¿a quién? Iba a enviar a Timoteo. Hermano, esa es una bendición. Vuelvo a reiterar, como lo decía en la mañana, nosotros aquí tenemos una bendición muy grande. No solo su servidor, sino hay muchos obreros. Pero hay lugares en que no, y hemos tenido la experiencia de estar en lugares donde solamente su servidor era el pastor, no había ningún obrero. Y uno tiene que atender todos los grupos, hacer absolutamente ¿qué? Todo. ¿Culto qué? Todos los días. Hay que hacerlo. Pero cuando Dios levanta a un obrero, ¿qué dice uno? Gracias, Señor, qué bendición tan especial. Ese obrero, ese siervo es valioso. Y para el apóstol Pablo, Timoteo, amados hermanos, representaba una bendición de Dios muy grande. Timoteo fue un fiel servidor de Dios, de fe, afectivo, colaborador y esforzado. Que Dios levante más servidores con esa calidad espiritual. Por eso es que necesitamos de la oración de la iglesia. Señor, levanta obreros, envía obreros a tu mies, pero que los envíe ¿quién? Que los envíe el Señor. Que sea Dios el que haga ese llamado, así como lo hizo a Timoteo. Y así como cantamos, Señor, envía obreros de verdad. Y oramos, amados hermanos, tiene que ser la oración de la iglesia. Entonces, amados hermanos, que Dios levante más servidores con esa calidad
espiritual. Y ya estamos viendo, bueno, les estoy diciendo a ustedes, pero la enseñanza es más para quién, es más para uno como pastor. Y uno dice, Señor, ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos hacer tu voluntad y esforzarnos como Timoteo. Danos fuerza, Señor, danos gracia, ten misericordia de nosotros. Y como dice, fue un fiel servidor de Dios, de fe, afectivo, colaborador y esforzado. ¿Es fácil? Y dice uno, no es fácil. Ya lo leímos, hermanos. El apóstol Pablo decía, porque cada uno busca ¿qué? Eso, lo suyo propio. Hermano, ¿quién está dispuesto? Y todo. No hay. Y uno dice, Dios mío, Señor, interven. Pero la verdad es que Dios sí interviene y de pronto levanta uno y de pronto levanta otro y levanta otro el Señor y levanta otro. Damos gloria a Dios por ello, amados hermanos, porque Dios es bueno. También, número 3, deseando que reciban las bendiciones de Dios. Hay saludos muy especiales porque muchas veces el apóstol Pablo, aquí tenemos nosotros el texto, y dice, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre. Cuando nosotros vemos en las otras epístolas y se dirige a la iglesia, a los santos, él hace referencia a gracia y misericordia, pero aquí utiliza, amados hermanos, 3 frases, no solamente 2, sino que dice gracia, misericordia y paz. Porque está saludando, se está dirigiendo a un ministro, a un siervo de Dios, a Timoteo, amados hermanos, y de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué bendición tan especial. El apóstol expresa 3 formas en las cuales desea que Timoteo sea bendecido. Ahora yo pregunto, ¿lo necesitaba Timoteo? Y si yo les pregunto, ¿lo necesita su servidor? Sí, amados hermanos. Cuando uno ve en la Escritura y dice gracia, ¿cómo no necesitamos la gracia del Señor? Su misericordia, muchísimo. Su paz, abundantemente. Uno lo necesita, amados hermanos. Y Dios nos lo da. Dios nos los da. Dice, pero no de cualquiera, sino está diciendo de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. El apóstol expresa 3 formas en las cuales desea que Timoteo sea bendecido. La primera es gracia, del griego charis, significa la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. También se refiere a recibir aquello que no se merece, y cualquiera que sea el deseo del apóstol. Para Timoteo están implícitas estas 2 ideas en los buenos deseos de un padre para su hijo. Así. Entonces ya, amados hermanos, ya está haciendo referencia y estamos viendo nosotros aquí en las Escrituras cómo se dirige a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Naturalmente, en este caso, hablando en el sentido espiritual. Pero no solo, amados hermanos, esa gracia de la cual el apóstol Pablo había ya experimentado y que quería que también la gracia de Dios fuera abundante ¿sobre quién? Sobre Timoteo. La gracia del Señor fuera de manera abundante sobre Timoteo, pero también no solo gracia, sino misericordia, la cual es el acto que solo proviene de Dios. Del griego eleos,
significa compasión, tanto humana como divina. Y es que el creyente, principalmente los siervos de Dios, necesitan indudablemente, sí, de esta misericordia. De esta misericordia, amados hermanos, que viene del Señor. Y yo le doy gloria a Dios por ello, por su misericordia tan grande, tan especial, amados hermanos, hacia nosotros como siervos del Señor. Pero también paz del griego eirene. Es la experiencia resultante en el interior del hombre. ¿Y quién lo puede dar? Pues es solo el Señor, amados hermanos. Hermanos, estamos hablando de Timoteo, son momentos complicados, momentos difíciles, y uno tiene que estar sereno. Pero ese gobierno es del Señor, ese gobierno es de Dios, viene esa paz del Señor, nada más. Y a veces uno dice, hermano, ¿ustedes no tienen problemas? Ay, hermano. Y se los reitero nuevamente, son muchísimos los problemas. Pero quien nos da esa paz es el Señor. Es Dios. Es el Señor, amados hermanos. Por eso cuando dice Eirene es la experiencia resultante en el interior del hombre, cuya fuente es Dios y el Señor Jesús. Cuando se goza de su gracia y misericordia. Y la paz del Señor, amados hermanos, tiene que ser manifestada en nuestras vidas. Que Dios derrame su bendición sobre todo su pueblo, no solamente como nosotros o sobre nosotros, amados hermanos, sino sobre todos. Que todos y cada uno puedan, amados hermanos, experimentar la gracia, la misericordia de Dios y su paz. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Aún en los momentos difíciles, Señor, aquí está mi vida. ¿Tiene usted paz ahora mismo o algo le está afanando? ¿O trae una preocupación que no le deja y dice, Señor, ya no sé qué voy a hacer? Si no me ayuda, Señor, yo voy a intervenir. Calma. El Señor interviene en todo. Su bendición es sobre nosotros. El Salmo 67:1, lo leemos. Dice la Escritura, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que la bendición del Señor, amados hermanos, sea o siga siendo sobre nuestras vidas, porque la bendición de Dios realmente ha sido abundante. Gracias a Dios que dentro de su pueblo se cuenta con siervos de Dios dotados de la suficiente gracia, misericordia y paz, los cuales son una bendición pues para la obra del Señor. Oremos a Dios para que siga habiendo siervos de esta calidad, enviados por Él, fieles, amorosos, colaboradores y esforzados. Y esa es la oración de la iglesia. Esa es la oración cuando pues uno recibe alguna petición. Dice, no, es que nuestro pastor, pues es el reflejo de la oración de la iglesia.
Si la iglesia está orando, Dios responde. Dios responde. Entonces, amados hermanos, pero pidamos que la bendición de Dios sea abundante sobre todos los siervos del Señor y que Dios nos ayude a manifestar su gloria. Estemos de pie, oremos al Señor, demos gracias a Dios por esta bendición que nos da de poder iniciar la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, quien introduce con un saludo de una manera, amados hermanos, muy especial, la manera en que se presenta, gracias al Señor por la vida de su siervo, amados hermanos, y aprenderemos todo lo que quedó plasmado ahí en las Escrituras, ahora para cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Y vamos a orar también, amados hermanos, para complementar la ofrenda para la comida ministerial del martes con la ayuda del Señor. Demos gracias a Dios. Padre de misericordia, en esta hora nos acercamos ante ti. Te damos muchas gracias, Señor amado, porque tenemos la bendición y la dicha de tener tu palabra, mi Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Muchas gracias, Señor amado, porque tú siempre nos enseñas, nos hablas, Señor, por medio de tu palabra gloriosa. Permite, Señor, que seamos edificados. Permite, Señor, que seamos bendecidos. Aquí estamos, Señor amado, a tus pies. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Y esta epístola de el apóstol Pablo, tu siervo, dirigida a Timoteo, un joven pastor de la iglesia en Éfeso, y que necesitaba, Señor amado, el consejo tuyo, que tú le diste a tu siervo, Señor, y que para nosotros hoy ha sido de grande bendición. Ayúdanos, Señor amado, para poder entender, Señor, las verdades que tú has dejado en tu palabra y que podamos cumplir fielmente con hechos, con nuestra vida, Señor, la demanda que tú has hecho a cada uno de los que nos has llamado. Ayúdanos, Señor, tómanos en tus manos. Muchas gracias por tu misericordia. Muchas gracias, Señor amado, por tu amor tan grande, tan especial, Señor amado, hacia tu iglesia, hacia tus siervos y hacia nosotros como pastores, Señor. Muchas gracias. Gracias por tu amor, tu gracia, tu misericordia. Señor amado, la paz que tú nos has dado, mi Dios, gracias te doy por ello. En tus manos, Señor amado, todos tus siervos, en tus manos benditas, Señor amado, todos y cada uno, y las iglesias que tú nos permites pastorear sean bendecidas en grande manera. Padre bendito, en tus manos dejamos, Señor, a cada uno de tus siervos. Ahora te ruego, Señor amado, tomes la vida, Señor, de tu hija, nuestra hermana Esther Ríos, Señor. Te ruego que la guardes, va a viajar, Dios eterno, va, Señor amado, a acompañar, Señor, a sus nietos. Dios de gracia, te ruego que la bendigas, que la guardes y que la lleves con tu bendición y la retornes en paz, y que su estancia en aquel lugar, Señor amado, sea de bendición. Guárdala, Señor, guárdala con todos los que van con ella, Señor amado. Gracias, gracias, Señor, porque sabemos que en ti estamos seguros y que tú nos escuchas y que tenemos tu bendición, mi Señor. Muchas gracias. Por eso encomendamos
todas las cosas en tus manos. Ahora te ruego, mi Señor amado, también que bendigas la ofrenda que ha de ser depositada. El propósito, Señor, tú lo conoces, tú lo sabes. Multiplica esta ofrenda, bendice el dador alegre, Señor, y que cada uno, Señor amado, podamos gozarnos ofrendando para tu obra. Despídenos en paz, despídenos de tu casa, y mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todos nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Aleluya. Amén. Amén.